Bien, nuevamente buenas tardes a todos. La intención de la práctica que hicieron en la última práctica que les dejé, que tiene que ver con el decodificador BCD a 7 segmentos, en partes es que ustedes practicaran con el simulador y vieran pues cómo se le hace para conectar muchos circuitos, ¿no? Eh, muchas compuertas, ¿sí? Entonces, muy independiente de eso, de la conexión, quería que se fijaran o que observaran que muchas veces hay aplicaciones muy específicas, ¿sí? Que requieren de mucho trabajo. En este sentido, fíjense cuántas compuertas tuvieron que haber utilizado. A ver, díganme, ¿cuántas compuertas utilizaron en promedio para esta práctica? A ver, ¿alguien que quiera contestar? ¿Alguien se le ocurrió contar el número de compuertas que se utilizaron? No, ¿No? ¿Nadie? Eran un puño, profe. A ver, por ahí alguien habló, pero no alcancé a escuchar bien qué dijo. Si no, escríbanlo acá en el chat también. Acuérdense que tenemos un chat para Eran escribir. un bueno. Dicen que son un buen... No, es que en general nada más lo hicieron y estoy casi seguro que no se pusieron a reflexionar en cuántas compuertas lógicas se necesitarían y eso en cuántos circuitos integrados se traduce, ¿no? Entonces, fíjense que obviamente fueron muchas compuertas y fácil se iban a llevar entre, no sé, le calculo unos 10, entre 10 y 14 circuitos integrados para solamente manejar el dato BCD hacia su equivalente en 7 segmentos. Entonces, debido a eso, pues hay muchos sistemas o muchos circuitos que son muy utilizados de manera cotidiana en muchas aplicaciones digitales, de tal forma que en vez de tener las tablas de verdad y después tener que generar todo el circuito, simularlo, ensamblarlo y todo, lo que hacen muchos de los fabricantes es pues generar un circuito integrado en el cual metan todas esas compuertas para una aplicación muy específica, ¿no? En este caso, los decodificadores de BCD a 7 segmentos o hexadecimal a 7 segmentos son circuitos muy socorridos, por lo tanto, pues los fabricantes en general, pues lo que hacen es generar un circuito integrado que tenga esa función específica nada más. ¿Cuál sería la diferencia? Ah, bueno, que si yo diseño el circuito, yo lo diseño a como a mí me conviene. Si yo utilizo un circuito integrado de un propósito específico, ah, bueno, entonces tengo que hacer caso de las especificaciones que el fabricante me da para poder utilizar dicho circuito. Tengo que leer la hoja de datos, ver sus especificaciones, cuáles son sus tablas de verdad y ajustar mi proyecto o la aplicación que yo quiero hacer al funcionamiento de esos circuitos que ya están integrados, ¿sí? Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy se trata precisamente de que cuáles son los circuitos que comúnmente ya vienen dentro de un solo chip y lo que hay que hacer es aprender a usarlos en la aplicación que nosotros necesitemos, ¿sale? Entonces, a eso nos vamos a dedicar en esta clase. Por acá dice Carla que eran siete integrados o 7 compuertas. Yo quiero suponer que son 7 integrados, ¿no? Víctor Manuel dice que son 3. No, son muchísimos más, ¿no? Bien, entonces voy a compartir mi pantalla, nada más permítanme acomodar todas las ventanas y comenzamos con las diapositivas del día de hoy, ¿sale? Bien, entonces preparé una presentación correspondiente a esto. El tema que vamos a ver el día de hoy se trata acerca de los circuitos denominados MSI. Y ¿Esa ahorita no voy a la va a pasar, explicar profe? a qué se dedica, a qué se refiere esto. Perdón, ¿Ese no la va a pasar esas diapositivas? sí, quedan en plataforma. Pero de todas maneras, la explicación que vamos a ir dando aquí, yo creo que es la parte interesante, ¿no? Afortunadamente también recuerden que estas clases las voy subiendo al canal de YouTube para que ustedes puedan, en caso de que suceda que se les corta la conexión o algo, puedan retomar la parte de la clase que no escucharon, ¿va? Bien, entonces, los circuitos MSI y tenemos primero que
saber qué significa MSI, ¿no? Y entonces tendremos que irnos a algo que se denomina escalas de integración. ¿Qué son las escalas de integración? Bien, se trata de una forma de cómo clasificamos, o cómo se clasifican, perdón, porque no hice yo la clasificación, alguien más la hizo, de cómo se clasifican los circuitos integrados digitales, ¿sí? Y pueden ver aquí en la diapositiva que hay 6 clasificaciones en la actualidad, ¿sí? Si se observa en el segundo renglón, ahí están los circuitos que vamos a ver el día de hoy, que son los MSI, pero esto tiene que ver con cuántos componentes hay dentro de un circuito integrado, ¿sí? Por ejemplo, los circuitos integrados que se tendrían que utilizar en el ejercicio que ustedes hicieron en la práctica 7 del decodificador BCD a 7 segmentos, caería en la clasificación de integración a pequeña escala. ¿Por qué? Porque pues no rebasamos más de 10 compuertas lógicas dentro de un solo chip. Entonces, ahí hay de pronto algunas discrepancias de hasta cuántos son, pero en general vamos cambiando de nombre en cuanto a la integración de un circuito integrado en función de cuántas compuertas lógicas tiene internamente. Y muy independientemente de eso, recuerden que una compuerta lógica a su vez está conformada por transistores, ¿no? Entonces, si tenemos más compuertas, obviamente implica que internamente hay muchísimos más transistores. Y entonces, según podemos leer aquí en la diapositiva que está en pantalla, que los circuitos que hasta el momento se han estado haciendo referencias de las compuertas lógicas AND, OR, NOT, la NAND, la NOR y cualquier otra que son las básicas para generar toda la electrónica digital que se conoce, caerían en el rango de los de pequeña escala de integración. Ahora, cuando ya esos integrados, es decir, los de tipo SSI, empiezan a generar circuitos más grandes con aplicaciones muy, muy específicas, porque al final de cuentas las compuertas lógicas son eso, ¿no? Simplemente las interconectamos para generar una ecuación booleana. Pero cuando yo ya quiero una aplicación muy, muy específica, entonces recurro al siguiente grupo de integrados que son de mediana escala de integración. Por ejemplo, les preguntaba cuántas compuertas utilizaron en la práctica 7, porque ahí debieron haber notado que se necesitan muchas compuertas y eso implica que necesitan muchos integrados y por lo tanto, pues no es conveniente ni práctico generar circuitos de ese tamaño, ¿no? Entonces, pues mejor los ponemos en un solo chip, pero son de una aplicación ya como que más particular, ya no son tan genéricos como una simple compuerta. Pero aún así, ¿qué creen? Se queda corto el MSD conforme va avanzando esto de la evolución de los sistemas digitales, ¿no? De tal forma que después surgen los de tipo de integración a gran escala, los LSI. Esos obviamente todavía tienen muchísimas más compuertas lógicas internas que un MSI. Después vienen los de integración a muy gran escala, que bueno, esos ya tienen, ya empiezan a tener unos cuantos cientos, ¿no? de compuertas lógicas internamente. Y bueno, de hecho yo me había quedado hasta hace algún tiempo, y mucho tiempo creí que la última escala era la de a muy gran escala, perdón, y ya están los ULSI y los GLSI, ¿sí? Que ya vienen a ser los de ultra gran escala y a giga gran escala. Es decir, ya son circuitos que internamente tienen pues miles de compuertas para alguna aplicación en particular. Obviamente, para lo que hacemos en los laboratorios a nivel didáctico, a este nivel en el cual ustedes están aprendiendo a utilizar circuitos, pues creo que los de tipo MSI son los que normalmente es hasta donde se llega. ¿Por qué? Porque esos se pueden usar todavía en protoboards. Ya después de integración a gran escala, es decir, ya cuando tenemos más compuertas lógicas internas, a veces ya no vienen en los encapsulados que normalmente están ustedes acostumbrados a ver. Como ya vieron que los que, de hecho, quedó una tarea de tenían que poner la foto de un circuito integrado y bueno, los de tipo SSI y los
de tipo MSI, incluso a lo mejor hasta los LSI, bueno, todavía son circuitos integrados en un empaquetado o en un encapsulado de tipo DIP, es decir, que tienen pines a cada lado del encapsulado que parecen arañitas. Pues se pueden trabajar en un proto, pero más allá empiezan a surgir los otros tipos de encapsulados, como son los tipos cuadraditos. No sé, yo creo que han visto muchos, sobre todo en microprocesadores, que es a lo mejor la imagen más clara que se puede tener, en el cual pues ya no tenemos 40 pines, que en el DIP es el más grandotote, ¿no? Sino que ya son mucho más de 40 pines y por lo tanto ese tipo de encapsulado ya no resulta práctico. Por lo tanto, a nivel de parte didáctica, para que ustedes puedan armar en un proto, pues nos quedamos hasta el MSI y son los que vamos a estar utilizando. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla en este momento. Si no tienen preguntas, pongan manita arriba para continuar. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué significan las escalas de integración? Bueno, ya vimos en la diapositiva lo referente a qué significa cada escala de integración, pero si lo queremos ver en función del número de compuertas o de componentes, aquí en esta tablita, cuando habla número de componentes, se puede referir a transistores normalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la pequeña escala de integración, los de tipo SSI, ¿sí? Nos vamos a fijar en la última columna que dice número de puertas. Ahí significa número de compuertas. Fíjense que los que ustedes están utilizando hasta el momento o que estaríamos utilizando en los laboratorios serían de tipo SSI, en el cual internamente tienen únicamente hasta 12 compuertas. O sea, no son muchas compuertas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista transistores, ese ya es otro paquete, porque en la misma fila, en los de gran escala de integración, sí podemos ver que permítanme un momento, déjenme saco aquí mi puntero, aquí está. Pueden ver ustedes que si hablamos de transistores, vamos a tomarlo como que son transistores, bueno, ya son de 10 a 100 transistores. Si recuerdan en su curso anterior, imagínense un 2N2222 y que metemos en un solo chip entre 10 y 100 de esos transistores. Pues ya son bastantes, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista compuertas, solamente implica de 1 a 12 compuertas. En el caso de los que son de mediana escala de integración, como los que vamos a empezar a utilizar para hacer ya aplicaciones un poco más interesantes, resulta que si hablamos de compuertas, bueno, pues ahí serían de 12 a 100 compuertas. Ya es significativo hablar de que utilizamos 100 compuertas, ¿no? Y si hablamos de transistores, estamos hablando que ahí son de 100 a 1000 transistores. O sea, son muchísimos transistores los que empiezan a meter ahí. Después nos vamos a los de gran escala de integración, que ya viene de 100 hasta 1000 compuertas, ¿sí? Ya son bastantitas. Y si hablamos de transistores, pues mucho más. Y así, si se van fijando, si van observando, conforme avanzamos en la escala de integración, lo que va sucediendo es que internamente aumentamos el número de compuertas, a lo mejor en el mismo espacio del chip, ¿sí? Incluso una de las cuestiones así como que muy paradójicas es que pues tenemos encapsulados de 40 pines, por ejemplo, 20 patitas por cada lado, 20 pines por cada lado, pero el tamaño del integrado es más para que el ser humano o nosotros los que manejamos esos chips, pues los podamos manipular. Internamente, un chip es un puntito que está en medio de toda esa maraña del encapsulado y solamente es un puntito. Y eso ya se conecta con todos los pines alrededor. Entonces, no crean que el chip en realidad es del tamaño del encapsulado, sino que el encapsulado, aparte de proteger al chip interno, bueno, lo que hace es que sea manipulable para poder generar los circuitos. Obviamente los de gran escala o los de giga gran escala, pues a lo mejor ahí estamos hablando de los procesadores, que no son exactamente sistemas
combinacionales como los que estamos trabajando ahorita, sino que ya son una mezcla de combinacionales con secuenciales, pero finalmente la escala de integración de los microprocesadores es altísima, es decir, tienen muchísimas compuertas lógicas internamente. Bien, ¿puedo continuar? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Si no, ya saben, manita arriba. Bien, ahora, si hablamos un poquito del esquema así genérico, de cómo están organizados todos los sistemas digitales o todos los circuitos integrales digitales, circuitos integrados, perdón, digitales, bueno, aquí hablaríamos de, en general, cómo los podemos clasificar, ¿no? Y entonces hay dos grandes clasificaciones. Uno puede ser según la realización física y otro según la forma en que se realiza el diseño de los sistemas electrónicos. Una cosa es el circuito integrado como tal y otro, ¿sí? Sería, si yo quiero diseñar un circuito integrado, ¿cómo serían todos los pasos? Ahorita, para posicionarnos o orientarnos ¿en qué estamos? Bueno, estamos desde el punto de vista de la realización física, ¿sí? Se están utilizando componentes de silicio, ¿sí? Y de esos de tipo de silicio estamos utilizando o se utilizan normalmente los que son de tipo transistores de tipo BJT, porque acá estarían en este otro cuadrito los que son de tipo MOS o CMOS, y esos son con transistores JFET. Recuerden que hay dos tipos de transistores, los BJT, que son bipolares, y los FET, que son unipolares, así se les denomina. Y dentro de los que estamos utilizando, los que nosotros usamos, son los de tipo TTL, es decir, es lógica transistor-transistor, eso es lo que significa TTL, y esos son los que estamos utilizando. Ahora, si nos fuéramos por el lado del número de dispositivos que tiene internamente, es decir, el número de compuertas internas, bueno, están las clasificaciones que ya acabamos de ver y en donde vamos o donde hemos estado navegando ahorita son los de tipo SSI y después vamos a entrar a los de tipo MSI. ¿De acuerdo? Entonces, esto nada más es así una explicación general para que entiendan cuál es el esquema total de cómo se clasifican los circuitos integrados digitales. En posteriores cursos, ¿sí? Van a llegar ustedes aquí a los PLDs, que está hasta esta parte, donde estoy señalando en este momento, y a los FPGAs. De hecho, en este curso nos debe dar tiempo para trabajar algún tipo de PLD, ¿sí? Vamos a trabajar seguramente una GAL. Y en otro curso, ya en 10º cuatrimestre, van a llegar a trabajar con los FPGAs, ¿sí? Entonces, eso es en general todo lo que trabaja la electrónica digital que van a ver ustedes aquí en la carrera. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, algunos de los circuitos MSI más utilizados. A ver, de los que ven ahorita en pantalla, ¿hay alguno que ustedes ya hayan escuchado al menos de nombre? No a lo mejor que sepan cómo funcionan, sino que hayan escuchado el nombre de alguno de ellos. A ver, díganme, ¿de cuál han escuchado? Por acá, pues nada más ponen manita arriba. Pero a ver, díganme, ¿de cuál han escuchado ustedes? ¿De ninguno? Por acá dice Mario Alberto, multiplexores y de multiplexores. Ajá. De hecho, ¿qué creen? Los multiplexores, y eso no es un tema específico aquí del curso, pero los multiplexores pueden utilizarse para generar ecuaciones booleanas. O sea, en vez de utilizar un montón de compuertas lógicas, pueden utilizar un multiplexor y generar una ecuación booleana, la más fácil de 3 entradas. Es decir, que tenga 3 variables. Si son de 4, ya tenemos que usar 2 multiplexores, pero es bastante fácil trabajarlo. Por acá dicen codificadores, multiplexores, de acuerdo. Bien, entonces, el nombre de cada uno de ellos radica en la operación que realiza, ¿no? Recuerden, ya son circuitos que están conformados por compuertas lógicas internamente, pero para el usuario
cómo está hecha la implementación, vamos a llamarlo así, ya es lo de menos, porque el fabricante lo que te dice, a ver, este es un codificador y esta es la tabla de verdad, así funciona. Entonces, si te sirve para tu aplicación, úsalo. Y es lo que normalmente se hace, ¿no? No se crea toda la electrónica digital, incluso con ninguno de estos así físicamente, sino que ya viene todo encapsulado, por ejemplo, para los microprocesadores o para aplicaciones ya muy, muy grandes y muy específicas. Pero tenemos que estudiar qué significan estos componentes. Bien, entonces tenemos los codificadores de codificadores, multiplexores de multiplexores, los sumadores y comparadores de magnitud. Son algunos de ellos. Y aquí, el día de hoy vamos a ver los 4 primeros para que entiendan qué significa y para qué me sirve cada uno de ellos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a empezar con un decodificador. Independientemente de lo que diga aquí la parte de texto, fíjense, lo que hace un decodificador, ¿sí? Es interpretar un código binario en la entrada, ¿sí? De hecho, si leemos un tantito, un decodificador es un conjunto lógico que acepta un conjunto de entradas que representan un número binario. Aquí una cosa muy importante para que entiendan cuál es la diferencia entre un decodificador y un codificador, ¿sí? Ya sabemos que son operaciones opuestas, pero ¿qué significa decodificar y qué significa codificar? Eso es lo interesante, ¿no? Y me voy a ir al último párrafo, que creo que es el que más me convence para entender qué es un decodificador. Y acepta un número binario a la entrada y lo transforma a otro ámbito de uso, ¿sí? De hecho, la práctica que acaban de terminar, la práctica 7, es un decodificador. ¿Por qué es un decodificador? Bueno, porque ingresa aquí a las entradas del decodificador un número binario, es decir, desde el punto de vista sistema numérico. O sea, si ponemos un 0000 es un 0 binario. Si ponemos un 0001 es un 1 binario y así nos las llevamos, ¿no? Pero lo que hace el decodificador es, en función de ese dato de la entrada, activar de forma selectiva una o varias salidas, pero esas salidas ya no son un código binario, ya no están basadas en el sistema numérico, o sea, sí son unos y ceros, pero ya no están representando un número, ya están utilizándose para alguna aplicación específica. Por eso es que aquí particularmente dice que este decodificador acepta un número binario y lo transforma a otro ámbito de uso que no es precisamente numérico, como fue el caso del decodificador que ustedes diseñaron. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos usando es tomando un dato binario a la entrada y a la salida, pues ya lo transformamos para que active un dispositivo que es un señalizador, ¿no? Nada más es un display. Pero ese display, pues solamente lo que está haciendo es representar mediante LEDs un número. Entonces, eso es un decodificador. Toma un dato binario desde el punto de vista del sistema numérico y lo transforma hacia la salida para alguna otra aplicación. ¿Sale? ¿Se queda claro este punto? A ver, díganme. Si no les queda claro, me pueden decir con confianza que algo en particular no le entendieron. A ver, los demás, como que no veo acá que levanten manita. Aquí estoy checando, aquí estoy checando. Ajá. A ver, veo que muchos no levantaron la manita. Díganme si tienen alguna duda, háganmela saber porque vamos a estar trabajando con varios circuitos de este tipo. Bien, ya, como que ya más levantaron la manita. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, recuerden, en un decodificador entra un dato binario y sale cualquier otra cosa. Obviamente sale en términos de unos y ceros, pero la salida no precisamente significa un número, puede significar cualquier cosa o tener alguna aplicación cualquiera, excepto, o bueno, no excepto, sino no precisamente que represente un número en particular, ¿sale? Bien, entonces, internamente, ¿cómo es y cómo sería un ejemplo de una tabla de verdad de un decodificador? Fíjense, no sé si alcanzan a notar que en la tabla de verdad que tenemos aquí,
que va desde el O0 hasta el O7, o obviamente de output, hay una diagonal de unos. ¿Sí se alcanza a ver? Ya se fijaron que aquí hay una diagonal de unos. Y lo que sucede con esto es que en función del número que está entrando al sistema, que en este caso son 3 bits, y con 3 bits solamente podemos contar desde el 0. ¿Hasta cuál podemos contar con 3 bits? A ver, díganme por acá. Dice Víctor Hugo, está haciendo nota. Está bien, Víctor, no hay problema. Si tenemos 3 bits, sería 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿no? Quiere decir que aquí podemos contar hasta el 7. De hecho, esa es la parte de la entrada de este sistema. Y la salida lo que está haciendo nada más es que si aquí se presenta un 0 binario, entonces se activa solamente una de las salidas. Ojo, este es el supuesto de un decodificador desde el punto de vista teórico, es decir, que solamente en la salida se activa una sola salida. Ahora, esto después se puede extender a los otros tipos de decodificadores en el cual, bueno, no solamente activamos una salida, sino que activamos varias salidas de forma selectiva para alguna aplicación en particular, como lo es el decodificador BCD a 7 segmentos. ¿Vale? Pero desde el punto de vista canónico de lo que es un decodificador, su definición pura sería esto, ¿no? En función de los números que tengamos aquí a la entrada, vamos a obtener solamente una de las salidas en 1. Ahora, acuérdense que también en el asunto de los circuitos digitales y dependiendo del tipo de circuito que se trabajen, hay algunos que a la salida son activos en bajo, es decir, que para ellos un 1 es un 0 y un 0 es un 1 en el caso de la salida. Y eso se tendría que ver en el diagrama del circuito para ver si en los pines tiene pelotitas, significa que trabaja con lógica negada, pero finalmente va a tener el mismo esquema de funcionamiento. Entonces, en el decodificador tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y lo único que estamos haciendo es activar la salida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la salida 8. Bueno, son 8 salidas, aunque acuérdense que empezamos a contar desde el 0 hasta el 7, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un decodificador. Fíjense que cómo es su circuito, ¿no? ¿Cuántas compuertas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían 11 compuertas. Esto se puede hacer con con puertas AND y unos inversores. Obviamente aquí tendríamos que utilizar compuertas de 3 entradas. Si utilizamos compuertas de 2 entradas, entonces tendríamos que duplicar el número de compuertas lógicas de tipo AND que tenemos aquí. Por lo tanto, ya no entraría en un circuito que sea de tipo SSI, es decir, los que tienen menor escala de integración. Por eso es que aquí están utilizando de 3 entradas, bueno, pero acuérdense que lo típico es trabajar con compuertas de 2 entradas y eso implicaría que tendríamos que utilizar más compuertas lógicas. Bien, entonces, esto es lo que hace un decodificador y esta sería la tabla de verdad de uno de ellos. ¿Cómo vamos como que a identificar una tabla de verdad de un decodificador? Ah, bueno, pues porque tenemos a la entrada un dato binario y a la salida normalmente vamos a tener la activación de una sola de sus salidas. Cuando una de ellas está activa, bueno, las otras permanecen desactivas. ¿Vale? ¿Se entendió esta diapositiva? Pongan pulgar si entendieron, por favor. Ajá, por acá dicen que sí, que sí, que sí. Órale, pues. Bien, voy a avanzar. Ahora, el contrario, que es un codificador, ¿sí? Pues es la operación inversa. Es decir, yo tengo a la entrada una activación de varias entradas que no son precisamente un código numérico y a la salida en función de ese código obtengo un dato binario numérico, ¿sí? Es exactamente lo opuesto al circuito que vimos anteriormente, que es el decodificador. Entonces, si leemos un poco la parte teórica, un codificador es un circuito que tiene cierto número de líneas de entrada
de las cuales solo una se activa en un momento dado y produce un código de salida de n bits, dependiendo de la entrada que se active. Aquí una cosa muy importante, desde el punto de vista así muy formal, tanto el decodificador como el codificador, solamente se puede activar una sola línea. En este caso, por ejemplo, a la entrada, aunque tenemos, no sé, pudiesen ser 8 líneas de entrada, se supondría que solamente una de ellas puede estar activa. Es decir, si se activa la entrada A1, implicaría que las otras no van a estar activas. ¿Por qué? Porque no está pensado para trabajar hacia un codificador. En el caso del decodificador sería lo opuesto, ¿no? A pesar de que sí tenemos a la entrada para colocar un número binario, a la salida solamente se va a activar una de ellas. Obvio, hay sus excepciones o los otros tipos de decodificadores que ya les mencioné. Entonces, en el codificador se activa alguna de ellas, ¿sí? Y a la salida obtendríamos el código binario del número de la entrada que se activó. Por ejemplo, si se activa aquí alguna de ellas, bueno, aquí tendríamos el código numérico correspondiente, ¿sí? A lo mejor en la siguiente diapositiva veremos con más detalle a qué se refiere todo esto, ¿no? Fíjense que aquí incluso tiene las entradas de las compuertas, que en este tipo son compuertas OR, tienen pelotitas cada una de ellas, ¿no? Implicaría que son negadas. De hecho, por eso aquí, en vez de que la fila que está aquí en diagonal, o bueno, no la fila, sino la diagonal que se forma con los puros ceros, no son unos como fue en el caso de esta diapositiva, que su diagonal era de puros unos, ¿no? Sino que como las entradas están negadas, entonces va a trabajar con lógica inversa. Por lo tanto, la activación de cualquiera de las entradas, de hecho, acuérdense que si tiene una rayita arriba una de las variables, implica que esa señal es de tipo negado, ¿sí? Entonces, para esto, si se fijan, tenemos una diagonal de puros ceros. ¿Qué significaría? Que si no está activo ninguna de las entradas, ya sé que decir que algo no está activo es ponerle un cero, pero como todas las entradas están negadas, implicaría que serían puros unos. Entonces, la salida del circuito sería un cero binario. Si yo activo la entrada 1, recordando que para que se active tiene que suceder un 0, ¿por qué? Porque si entra un 0 aquí a este sistema y encontramos una pelotita, la está invirtiendo, ¿sí? Entonces, para él ya implicaría un 1, y entonces, si se activa con un 0 la entrada 1, pues bueno, aquí tendríamos un 1 lógico. Noten que por acá, a pesar de que tenemos una 0 hasta una 7, el A0 particularmente dice un tachecito. ¿Qué significan los tachecitos? ¿Recuerdan? A ver, alguien que me diga qué significan los tachecitos. Por acá dice Mario Alberto, significan las condiciones de no importa, ¿no? Entonces, prácticamente en este circuito, digo, no que así funcionen todos, si A0 está en 1 en 0, pues da lo mismo, ¿no? Los que importan son de la 1 a la 7. Entonces, por ejemplo, si en el A7 queremos activarla, recordando que para la activación en vez de un 1 ponemos un 0, así como está acá, implicaría que todas las demás entradas deben estar en 1, porque solamente puede ocurrir la activación de una de las entradas. Y en esas circunstancias, entonces la salida tendría que ser 7. Y fíjense que aquí está el 7 en las salidas, pero de forma binaria, como un sistema numérico normal del tipo binario, ¿sale? Entonces, esos son los dos circuitos de codificadores y codificadores. Fíjense que aquí, no de manera tramposa, sino obviamente esquemáticamente se ahorra mucho espacio. Las compuertas son de 4 entradas. Obviamente, si queremos hacer 4 entradas, tendríamos que utilizar 3 compuertas OR. ¿Están de acuerdo? Porque utilizaríamos las dos primeras con una compuerta OR de 2 entradas. Esa la juntamos con la siguiente entrada y después la unión de esas 3 tendremos que usar otra. Entonces tendremos que usar al menos
12 compuertas lógicas aquí de tipo OR para generar este circuito. Aquí simplemente por cuestiones del diseño del diagrama se expone compuertas lógicas de 4 entradas que sí existen. También existen de compuertas AND de 4 entradas. ¿Sale? Bien, hasta aquí se entendió. Pulgar arriba si le entendieron. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos con otro de los circuitos que son bastante interesantes en cuanto a su funcionamiento. Y a esos son los multiplexores, ¿sí? Me voy a enfocar al diagramita que tengo por acá, a este. Fíjense, un multiplexor no es más que un selector, un switch selector. ¿Qué es lo que selecciona? Bueno, yo puedo tener N canales a la entrada, puede ser, hasta eso, fíjense, aquí no implica solamente que sea un solo bit. Implicaría que las flechas que están ahí de forma gruesa, estas flechitas rojas, puede ser un bit o puede ser un bus de N bits, pero consideradas como una sola entrada, como un canal de comunicaciones, ¿sí? Entonces, lo que hace el multiplexor es elegir cuál de las N entradas que tenemos acá va a pasar hacia la salida. ¿Qué es lo que hace? Bueno, selecciona la entrada que va a alcanzar la salida. Eso es lo que hace. ¿Cómo se hace esa selección? Si tuviéramos un switch análogo, pues lo que haríamos es una perilla y seguramente tiene posiciones y con eso yo puedo elegir cuál de las posibles posiciones puede llegar a la salida. Aquí en el caso de un multiplexor no sucede así, aquí es digital y para poder elegir cuál de las entradas va a llegar hasta la salida, se utilizan adicionalmente unos bits de selección que son entradas. Es decir, tenemos dos tipos de entradas en un multiplexor. Las entradas de datos y las entradas de selección. ¿Qué voy a seleccionar? Pues obviamente cuál de esas entradas va a llegar hacia la salida. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, si aquí tuviésemos un solo bit de selección, ¿cuánto podemos contar con un bit? Pues nada más 2. Implicaría que si tuviéramos un solo bit de entrada, es decir, de selección, pues solamente podríamos tener 2 datos a la entrada que van a poder llegar hasta la salida. Porque con un 0 elegiríamos el canal I0, por ejemplo, el que está aquí, y con aquí en el bit de selección en un 1, pues entonces en vez de seleccionar el 0, seleccionaríamos el 1. Si tuviésemos 2 bits de entradas de selección, entonces con 2 bits ya saben que se puede contar hasta el número 3, ¿no? O sea, el 0, 1, 2 y 3. Eso implicaría que puedo direccionar, vamos a llamarla así, a 4 posibles entradas para que llegue a la salida correspondiente. Si tuviésemos 3 bits de selección, bueno, con eso ya podemos contar del 0 al 7, lo que implica 8 entradas, ¿no? Y pues en general se me hace que hasta ahí llega, hasta los 3 bits de selección para tener 8 canales de entrada y elegir alguno de ellos para que aparezca en la salida, ¿sí? Los bits de selección al final de cuenta lo que hacen es definir o decidir cuál de todas las entradas va a aparecer en la salida y mantener aisladas todas las demás entradas. Eso es lo que hace un multiplexor, ¿sí? Entonces, bueno, independientemente de lo que diga acá, eso es lo que hace en general un multiplexor. Voy a avanzar. Sí quedó clara la definición del multiplexor. Ahorita vamos a llegar a la diapositiva que explica la tabla de verdad, pero me gustaría saber si le entendieron qué cosa es el multiplexor. Es como una perilla selectora nada más, ¿no? Vamos a llamarle así. ¿Sale? Parece que sí. Bien, entonces, ¿cómo sería el esquema general de un multiplexor y cómo se interpreta? Fíjense. Tenemos una salida cero, todo lo que está punteado sería como una cajita negra y allá adentro está todo el multiplexor. Y lo que tenemos físicamente de manera externa serían las salidas, las entradas de datos, los bits de selección y la salida Z, ¿sí? Entonces,
Fíjense cómo se interpreta la tabla de verdad que tenemos acá. Dice que si la entrada S1 y S0 están las dos en 0, es decir, estos dos bits que tenemos aquí están en 0, entonces Z va a valer lo que valga I0, o sea, lo que tenemos acá. Entonces, si S1 y S0 lo mantenemos en 0, 0, implicaría que si en I0 hay un 0, en Z también va a haber un 0. Si en I0 hay un 1, entonces a la salida en Z también habrá un 1. ¿Sí? Es decir, Z sigue a la entrada que le está indicando el selector S1 y S0. ¿Sí? Si le ponemos en el selector un 0, 1, es decir, aquí ponemos un 0 y aquí ponemos un 1, entonces el valor de Z o la salida Z va a ser lo que contenga la entrada I1. Y así, en el caso del 1, 0, bueno, estamos seleccionando a I2 y entonces la señal de I2 es la que va a llegar hasta Z y la señal I3 llegaría a Z siempre y cuando S1 y S0 lo pongamos en 1, 1. Obviamente, ¿esto qué implica? Bueno, pues implica que entre más bits de selección tengamos, o sea, si tuviéramos aquí un S2 y un S3, bueno, entre más bits tengamos de selección, implicaría que podemos seleccionar más entradas, pero solamente una de ellas va a aparecer en la salida. En la práctica, los más comunes son de 3 entradas nada más. Perdón, de tres bits de selección, lo que implicaría que son de 8 entradas. Hoy estaba checando en las páginas que normalmente les recomiendo para checar integrados. Y sí encontré un multiplexor que es de 4 bits de selección, lo que implican 16 canales de entrada para poder seleccionar y que alguna de ellas llegue hasta la salida. Pero como que no son muy comunes por lo que estuve checando. Creo que si no mal recuerdo vi que costaban 180 pesos por ahí. Entonces, pues no son a lo mejor muy baratos, pero en alguna aplicación pues pueden servir bastante. Ahora, no lo voy a ver ahorita como tal, pero recuerden que estos multiplexores, les hice el comentario, que se pueden utilizar para poder generar ecuaciones booleanas o para poder implementar ecuaciones booleanas. Es decir, si ustedes tienen una tabla de verdad, entonces esa tabla de verdad, en vez de implementarla con compuertas AND, OR y NOT, o NAND y NOR, cualquiera de ellas, se pueden implementar directamente con multiplexores y lo genial de esto es que no necesitamos reducir las ecuaciones, es decir, no necesitamos ni mapas de Carnot. Y eso obviamente lo podríamos limitar por el momento a sistemas que tengan solamente 3 variables de entrada. Obviamente tendríamos 8 de salida, aunque se pueden hacer ciertos trucos, vamos a llamarle así, para poder implementar sistemas que tengan más de 3 variables a la entrada, ¿sí? Eso está interesante porque es una aplicación del multiplexor, aunque no es específicamente para eso, pero bueno, se pueden utilizar y ahorrarían mucho espacio para sistemas que ya son muy grandes y que se quieren implementar, ¿sí? Bien, ¿se entendió cómo funciona la tabla de verdad y cómo se lee? Pongan manita arriba. Ajá, ahí está. Bien. Vamos con la contraparte del multiplexor, que sería el demultiplexor. Pueden observar que es exactamente lo mismo, es un switch selector, solo que ahora está al revés. Si notan, de todas maneras, tenemos un selector, solo que ahora a la entrada solamente tenemos un solo dato, que lo que queremos es hacerlo llegar a cualquiera de las salidas, pero solamente a una de ellas. Es decir, a diferencia del multiplexor, el multiplexor tiene N canales de entrada, pero solamente una salida. En el caso del multiplexor tenemos una sola entrada y tenemos N posibles canales de salida. Aquí sí, y esto sí es muy importante decirlo, el multiplexor y demultiplexor, en este caso solamente podemos hacer que la entrada de datos llegue a un solo canal de salida y nada más. No podemos activar varios canales para que llegue el dato de la entrada a 2 o 3 salidas. Siempre es a una salida en este caso. Y en el multiplexor
también solamente una de las entradas es la única que puede llegar a la salida. Entonces, pueden ver que es exactamente lo mismo, sigue siendo un selector, solo que al contrario del multiplexor, el de multiplexor distribuye una señal, ¿sí? Una sola señal la puede mandar a cualquiera de las señales de salida. Obvio, tenemos el selector, pero ahora el selector no selecciona, válgase la redundancia, no selecciona cuál entrada vamos a elegir, sino más bien a cuál de las salidas va a direccionarse lo que está en la entrada de datos, ¿sí? Sí, creo que los dibujitos son bastante ilustrativos. Internamente son switches, solo que uno es un switch en un sentido y otro es un switch en otro sentido. ¿Se entendió aquí la explicación? A ver. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Ah, no, aquí no hay pulgar abajo, ¿verdad? Bien, entonces. Va. Entonces, bien, ¿cómo sería un demultiplexor internamente? Bueno, internamente un demultiplexor sería como lo estamos viendo en pantalla. Tenemos una entrada de datos, está un poquito distinto porque ahora el selector, aunque sigue siendo una entrada, no es específicamente el dato que quiero que entre al sistema, sino el dato que quiero que entre al sistema es este que dice aquí, entrada de datos IN, y a través de estos bits, lo que hacemos es activar precisamente alguna de las salidas para que en función de lo que tenga ahí, este dato llegue o a esta salida, o a esta salida, o a esta salida, y así a cualquiera de las 7, 8 salidas que tenemos disponibles. ¿Quién va a elegir o quién va a seleccionar cuál de las salidas va a estar activa? Ah, bueno, estos selectores desde el S0 hasta el S2. Si vemos la tabla de verdad, en la tabla de verdad tenemos el código de selección, ¿sí? Es decir, los switches que seleccionan cuál de las salidas va a estar activa. Y en la tabla de verdad, lo que podemos observar igual es una diagonal. Sin embargo, no es una diagonal de puros ceros o de puros unos, sino que ahora es una diagonal que implica que lo que vamos a tomar en cuenta es el valor que contenga el dato de la entrada, ¿sí? Por eso es que dice ahí y no dice un 1 o un 0 en particular, como sucede con los codificadores o con los decodificadores, sino que aquí, dependiendo del valor que tenga i, es el valor que va a tener en este punto si es que seleccionamos puros ceros en los bits de selección. Si yo quisiera que se activara la salida 6 para que esta señal aparezca aquí en la salida 6, bueno, entonces pondría en los canales, aquí en los datos de selección, perdón, pondría un 0, 1, 1. Recuerden que se lee de derecha a izquierda, ¿no? En cuanto a los bits, tendremos aquí un 0, 1, 1, o si lo quieren ver de izquierda a derecha, nada más deben tener en cuenta cuál es el bit más significativo y cuál es el bit menos significativo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería cómo trabaja el demultiplexor. ¿Queda claro? Manita arriba si le entendieron. Bien. Ahora, fíjense, son los 4 que normalmente se ven. Ya lo que son los sumadores y comparadores de magnitud, ya no los voy a tratar específicamente así en diapositivas, porque ya son como que circuitos integrados que no son tan genéricos. O sea, ya son de aplicaciones más específicas, aunque siguen siendo de tipo MSI. ¿Por qué? Por el número de compuertas lógicas internas que se tiene. Noten que todos los circuitos que estamos trabajando hasta este momento, desde que iniciamos el curso hasta ahorita, ningún circuito utiliza una señal de reloj. Todos, en función de la entrada, el sistema actúa de manera inmediata para entregarme una salida, ¿sí? A partir de la siguiente semana vamos a empezar a ver sistemas secuenciales en los cuales ahí sí necesitamos generar funciones de reloj, ¿sí? Bien, algunas de las matrículas que se tienen para estos decodificadores, codificadores y demás, aquí los vemos en pantalla, son de los más utilizados. Si pueden tomarle una captura de pantalla a esta pantalla, independientemente de que les voy a pasar la presentación, pero es importante porque a partir de esto va a quedar un trabajo, ¿sí? Entonces,
Aquí están divididos por decodificadores, codificadores, multiplexores, demultiplexores. Por acá apareció un comparador de magnitud. Y a lo mejor me faltó un sumador, pero eso lo veríamos después. Insisto, los que más se utilizan para las aplicaciones que vamos a empezar a ver son los de codificadores, codificadores, multiplexores y de multiplexores. ¿Sale? ¿Alguna duda o comentario que tengan? A ver si alguien tiene alguna duda. Dudas, comentarios, aclaraciones. Yo, profe, en la tabla de verdad de multiplexor, creo que era. ¿Esa? Sí, no me quedó muy claro así de los códigos de selección, cómo leerlos o cómo... Sí, aquí en este caso, el de multiplexor lo que hace es decir, bueno, esta entrada, ¿a cuál de todas las salidas lo quiero hacer que llegue? ¿Cómo le hago para elegir la salida activa? Pues con esos bits de selección. Entonces, si yo quisiera que estuviera activa esta salida, la 2, fíjate aquí en la tabla de verdad, para que la salida 2 esté activa, ¿qué número binario debe tener a la entrada? Un 1-0 o 0-1-0, ¿no? Que sería colocarle 0-1-0. Con ello, lo que estamos diciéndole al circuito, así en palabras humanas, sería la entrada, mándala a la salida 2. Y ya, es lo que hace, ¿no? Tengo que utilizar estos selectores para definir cuál de las salidas va a estar activa y esa entrada se va a ir hacia esa salida en particular. ¿Quedó claro? Sí, ya, gracias. ¿Sí? Órale. Sí. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Dudas, comentarios? No, nada, todo quedó bien claro. ¿Seguros? Bien, entonces, vamos a concluir esta parte de la clase con esta última diapositiva. Espero que le hayan tomado una captura de pantalla. La dejo tantito ahí un momento. Independientemente que sí la voy a subir a la plataforma, pero quiero que le tomen una captura. Y hasta aquí dejamos esta parte de la clase.